Mi hija llevaba 6 meses planeando esta fiesta de compromiso y, bajo la luz plateada de la luna malagueña, todo lucía impecable, casi irreal. El jardín de nuestra finca en las colinas de Marbella estaba adornado con hileras de bombillas de luz cálida que se entrelazaban con las bugambillas. 60 invitados reían, las copas de cristal de Bohemia chocaban en brindis constantes y mi futuro yerno, Tomás, presidía la escena con una naturalidad envidiable. Estaba en el centro de todo, con el brazo rodeando con posesión la cintura de mi hija, sonriendo con la suficiencia de un hombre que ya lo hubiera ganado todo antes de empezar la partida. Fue entonces cuando Elena se alejó de él por un instante, aprovechando una distracción con el sumiller. Se acercó a donde yo estaba, junto al viejo muro de piedra seca que delimita el jardín, me apretó el antebrazo con una fuerza inusual y susurró 4 palabras que hicieron que la copa de Rioja en mi mano pesara, de repente, como si fuera de plomo. Papá, investiga quién es él. Sin esperar respuesta, regresó junto a su prometido, dedicó una sonrisa radiante a una vecina que los felicitaba y siguió actuando como si no acabara de soltar una granada de mano en mi regazo. Por mi parte, mantuve el rostro completamente impasible. 41 años negociando activos en el sector inmobiliario comercial de la Costa del Sol te enseñan, si no otra cosa, a no mostrar tus cartas hasta que la apuesta está sobre la mesa. Mi nombre es Sergio Jiménez. Tengo 64 años, estoy oficialmente semi-jubilado y paso mis días en la propiedad que mi difunta esposa, Beatriz, y yo levantamos piedra a piedra durante casi 3 décadas de trabajo incansable. Beatriz nos dejó hace 4 años, víctima de un cáncer devastador que nos robó el tiempo de descuento que pensábamos disfrutar juntos. Antes de marcharse, en la penumbra de nuestra habitación, me hizo prometerle 2 cosas. La primera, que dejaría de vivir encadenado al teléfono y a las reuniones de 7 días a la semana. La segunda, que cuidaría de nuestra hija, Elena. Beatriz fue muy clara. No quería que la asfixiara, ella sabía que Elena era una mujer adulta y capaz. Se refería a un cuidado más profundo, el de mantenerse alerta, el de no dejar que la soledad me volviera ciego ante lo que ocurría en su vida. Hasta esa noche, no estaba muy seguro de haber cumplido con mi parte del trato, pero el miedo en los ojos de mi hija me devolvió el instinto de golpe. Elena tenía 31 años cuando conoció a Tomás Aguilar en una cena benéfica en el Hotel Ritz de Madrid. Se había mudado a la capital 8 años atrás para forjarse una carrera brillante en la administración sanitaria, y siempre había sido extremadamente cautelosa con su corazón, especialmente después de un par de desengaños que la dejaron blindada. Sin embargo, cuando me llamó 2 días después de aquella cena, noté una vibración distinta en su voz. No era solo la ilusión típica de un inicio, era algo más suave, una especie de entrega que me puso la guardia en alto desde el primer momento. Él tenía 40 años, según me contó. Se presentaba como un consultor financiero de élite, especializado en la gestión de grandes patrimonios y planificación sucesoria. Decía ser de Bilbao, de una familia de clase media alta, formado en la Universidad de Deusto y con una consultoría propia en Madrid desde hacía 15 años. Elena lo describía como un hombre calmado, reflexivo, alguien que hacía preguntas inteligentes y, sobre todo, que sabía escuchar. La hacía sentir, según sus propias palabras, vista. Me esforcé por alegrarme, de corazón. Conocí a Tomás 3 meses después, en una cena que organizaron en un restaurante exclusivo de la Milla de Oro de Marbella. Él bajó desde Madrid expresamente para la ocasión, lo cual me pareció un gesto caballeroso. Era alto, vestía con una elegancia discreta, nada de logos evidentes, solo buen corte, y poseía esa técnica depurada de los comerciales de alto nivel. La capacidad casi hipnótica de hacerte sentir que eres la única persona que importa en una sala llena de gente. Me interrogó sobre mi trayectoria en el mercado inmobiliario con un interés que parecía genuino. Manejaba la terminología de locales comerciales y rentabilidades con suficiente soltura como para no levantar sospechas iniciales.
Su atención hacia Elena era constante, casi coreografiada por su naturalidad. Aquella noche, al regresar a casa, me hundí en el viejo sillón de lectura de Beatriz y me quedé a oscuras durante horas. Había algo que no encajaba. Nada de lo que Tomás dijo fue una mentira obvia, ni cometió un solo error de etiqueta. Pero su perfección me recordaba a esas casas piloto que yo solía vender. Impecables, hermosas, pero vacías, sin el rastro real de una vida vivida. Parecía una excelente imitación de un hombre ideal, más que un hombre real. Beatriz me habría tachado de cínico, de viejo lobo de mar que ve tormentas en un mar en calma. Así que, por respeto a su memoria y por amor a Elena, me tragué mis dudas y guardé silencio. Mantuvieron su relación durante 14 meses antes de que él hincara la rodilla. Eligió el mismo restaurante de Madrid donde tuvieron su primera cita. Elena me llamó desde el aparcamiento, con la voz quebrada por el llanto y la alegría, y yo le aseguré que estaba encantado por la noticia. No mentía del todo, deseaba con todas mis fuerzas estar equivocado, quería que mi instinto fuera solo el residuo amargo de mi propia soledad. La fiesta de compromiso, esa que ahora se estaba convirtiendo en el escenario de una pesadilla, se celebró apenas 6 semanas después en nuestra casa. Elena había organizado casi cada detalle de la fiesta con la ayuda incansable de su mejor amiga, Lucía, que había viajado desde Granada para el fin de semana. Tomás, por su parte, llegó la tarde anterior con un equipaje excesivo, cargando lo que parecía medio armario a cuestas. Se instaló en la habitación de invitados con una familiaridad que me inquietó, y pasó toda la mañana previa al evento oculto en el jardín trasero, atendiendo llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cada vez que mis pasos se acercaban. Intenté convencerme de que era la conducta habitual de un consultor de éxito. Esa gente vive encadenada a las urgencias de sus clientes, incluso en sábado. Pero tras el susurro de Elena en la fiesta, comprendí que sus 4 palabras no habían sido un impulso, sino el resultado de una angustia madurada en silencio. Mi hija no es mujer que entre en pánico por nimiedades. Había elegido el momento con precisión quirúrgica. Un mensaje corto y letal que no levantara sospechas ante los invitados, pero que me obligara a actuar. Ella me había elegido para cargar con el peso de su sospecha. Soporté la fiesta otros 40 minutos. Reí en los momentos de rigor, rellené mi copa de vino y mantuve una charla de 10 minutos con Tomás sobre el potencial de los caldos de la Axarquía. Se mostraba encantador, pero por primera vez analicé sus ojos. Estaban inquietos, moviéndose con una rapidez que su rostro perfectamente relajado no lograba enmascarar. Cuando los últimos invitados se marcharon, me retiré con la excusa del cansancio. Pero no dormí. Abrí mi portátil en la penumbra del despacho. No soy un nativo digital. Mi asistente en la oficina siempre ha sido el filtro entre mi instinto telefónico y los buscadores de Internet. Sin embargo, el miedo por un hijo te otorga una lucidez técnica inesperada. Tecleé Tomás Aguilar, consultor financiero Bilbao, y rastreé la red durante 1 hora. Su huella digital era impecable, quizá demasiado. Un sitio web corporativo sobrio, un perfil de LinkedIn con un historial laboral sin fisuras y una mención en un torneo de golf benéfico en Sotogrande de hacía 3 años. Todo estaba donde debía estar, y eso, paradójicamente, era lo que me erizaba la nuca. A la mañana siguiente, intercepté a Elena en el jardín antes de que Tomás despertara. Fui directo al grano. Ella confesó que, semanas atrás, había abierto el portátil de Tomás por una urgencia técnica y encontró una pestaña que él había olvidado cerrar. Una hoja de cálculo meticulosa. En la cabecera leyó: Elena Jiménez, propiedad Marbella, valor patrimonio, seguida de una cifra que era un cálculo escalofriantemente exacto de mis activos totales. Elena había pasado 3 semanas intentando buscar una explicación inocente a por qué su prometido tasaba a su familia en Excel. Yo me encargo, le dije, sosteniéndole la mirada como cuando era niña y se caía de la bicicleta.
Lo primero fue llamar a Carmen Maza, nuestra abogada de confianza desde hace 18 años. Ella fue quien estructuró el fideicomiso familiar tras la muerte de Beatriz para blindar el trabajo de 4 décadas. La finca de Marbella, 2 edificios comerciales en Estepona y una cartera de inversión muy saneada. Elena era la beneficiaria principal, y mi temor era la vulnerabilidad de esa estructura ante un matrimonio. Carmen, pregunté, si Elena se casara y lo nombrara coadministrador, ¿qué margen de maniobra tendría él? Con un certificado de matrimonio y acceso a los documentos del fideicomiso, podría movilizar activos líquidos en cuestión de días, sentenció ella con una gravedad que me heló la sangre. Mi segunda llamada fue para Ricardo Soler, un excompañero de inteligencia metódico y discreto que ahora dirigía una agencia de investigación privada en la Costa del Sol. Ricardo no especula, solo entrega hechos. Le encargué un barrido completo sobre Tomás Aguilar. 3 días para algo superficial, 1 semana para ir al fondo, dijo Ricardo. Lo necesito en 5 días, le exigí. Empezaba una cuenta atrás donde cada sonrisa de Tomás en la mesa del desayuno se sentía como una herida abierta. Esos 5 días fueron, sin duda, de los más amargos que he procesado en mi memoria. Tomás prolongó su estancia en Marbella 2 jornadas más tras la fiesta, desplegando un arsenal de servidumbre y encantó que resultaba casi asfixiante. Me veía obligado a sentarme frente a él cada noche, compartiendo cenas que se me antojaban de ceniza, mientras él disertaba con maestría sobre el buqué de los vinos locales, la fluctuación del valor del suelo en la Costa del Sol o los peligros de cruzar el paso de Despeñaperros bajo las ventiscas del invierno. Era un virtuoso de la sobremesa, poseedor de esa elocuencia magnética que casi logra hacerme dudar de mi propio instinto. Sentir simpatía por el hombre que pretendía saquearnos era un veneno que me quemaba por dentro. Él regresó a Madrid un martes, pero Elena, bajo el pretexto de ayudarme con unos documentos de la finca, se quedó un día extra. En la soledad de mi despacho, le revelé las sombras que empezaban a emerger. Vi el miedo cruzar su mirada, pero fue sustituido casi de inmediato por una furia gélida, una determinación que me recordó dolorosamente a Beatriz. Las mujeres de mi estirpe no gritan cuando se rompen, se vuelven de cristal templado. Transparentes, pero cortantes y absolutamente frías. La llamada de Ricardo Soler llegó al 5.º día, rompiendo el silencio del mediodía. Sus primeras palabras confirmaron que el castillo de naipes empezaba a desplomarse. Su nombre real no era Tomás Aguilar. Se trataba de Íñigo Taboada, natural de Vitoria, 41 años. Si bien su origen norteño tenía un trasfondo de verdad, el historial profesional que Ricardo había desenterrado era un mapa de engaños que nada tenía que ver con la pulcritud de su LinkedIn. Hay una demanda civil en San Sebastián de hace 7 años, me explicó Ricardo con voz monótona. Un antiguo socio lo acusó de falsificar firmas para vaciar una cuenta de tesorería conjunta. El asunto se tapó con un acuerdo extrajudicial, pero el rastro del dinero no miente. Pero había más. Íñigo no era un soltero de oro, era un superviviente de naufragios provocados. Había estado casado en Pamplona con la hija de un importante empresario navarro con una cartera de inmuebles industriales envidiable. El matrimonio duró apenas 22 meses. El divorcio se selló con un cheque de cuantía confidencial firmado por el suegro, quien, según las fuentes de Ricardo, pagó una fortuna simplemente para que aquel individuo desapareciera de la vida de su hija y de sus negocios sin hacer ruido en los juzgados. El nombre que terminó de armar el rompecabezas fue el de Renata Vega, una mujer de Barcelona de 44 años. Ambos compartían la titularidad de una sociedad limitada en Cataluña. Una empresa pantalla, sin actividad comercial real, pero que funcionaba como un pulmón financiero por donde circulaba dinero de procedencia dudosa. Ricardo había rastreado transferencias que sugerían un flujo constante de capitales entre ellos. Me quedé mirando el viñedo que bordea el flanco sur de nuestra propiedad, sintiendo que el aire se volvía pesado. Ricardo, pregunté,
aunque ya sabía la respuesta, ¿este tipo está ejecutando una hoja de ruta para asaltar el patrimonio de Elena? Sergio, respondió él con cautela profesional, los patrones son idénticos. Es una estructura de depredación financiera. Y me temo que no actúa solo. A la tarde siguiente, Ricardo me entregó la pieza final. Renata Vega no era solo una socia, era la arquitecta legal del plan. Había trabajado años como asistente jurídica en un prestigioso bufete de planificación patrimonial en Barcelona, del que salió por la puerta de atrás tras ser investigada por irregularidades éticas. Ella era quien proporcionaba la ingeniería necesaria para asaltar fideicomisos. Peor aún, Ricardo había logrado acceder a comunicaciones privadas. Íñigo, cegado por su propia arrogancia, utilizaba una cuenta de correo personal con una seguridad ínfima. En esos mensajes, se refería a mi hija y a nuestro patrimonio con un cinismo que me hizo apretar los puños hasta que los nudillos se tornaron blancos. Renata lo asesoraba paso a paso sobre cómo manipular la estructura del fideicomiso Jiménez. Sabía en qué documentos debía firmar Elena, en qué notarías operar y cómo obtener los poderes de administración antes de que pasara el primer mes de casados. Planeaban el expolio para antes de la luna de miel. Cerré los ojos y el recuerdo de Beatriz me inundó. Pensé en las 3 décadas de esfuerzo, en cada ladrillo de esta casa y en cada inversión que ella gestionó con una paciencia de orfebre. Todo aquello estaba ahora en el punto de mira de 2 parásitos profesionales. Fue en ese instante, en el silencio de mi despacho, cuando dejé de ser un padre preocupado para convertirme en el hombre que durante 40 años sobrevivió a los tiburones del mercado inmobiliario. Entonces, empecé a planificar mi propia jugada. La boda de Elena estaba programada para dentro de apenas 8 semanas. El escenario elegido era una bodega centenaria a las afueras de Ronda, un lugar que ella había reservado con casi un año de antelación, rodeado de viñedos y tajos profundos. 110 invitados. Pero el verdadero movimiento de fichas ocurriría la noche anterior. La cena de gala en un exclusivo hotel boutique de Marbella, frente al Mediterráneo. Solo 40 invitados. El núcleo duro de la familia y el cortejo nupcial. El terreno perfecto para una emboscada. Llamé de nuevo a Carmen Maza. Cuando le desglosé los hallazgos de Ricardo, el silencio al otro lado de la línea fue sepulcral. Carmen es una mujer de una serenidad imperturbable, pero lo que escuchó la sacó de su centro profesional. Tras unos segundos de asimilación, su voz recuperó el filo del acero. Me explicó que tenía contactos directos en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, UDEF, de la Guardia Civil. La documentación de Ricardo, con sus rastros de cuentas pantallas y suplantaciones de identidad, era dinamita suficiente para que la Benemérita abriera una investigación de oficio. Sin embargo, Sergio, me advirtió con gravedad, el caso será blindado y sin fisuras si lo casamos en plena ejecución del fraude. Una cosa es planear un expolio y otra muy distinta es tenerlo con la pluma en la mano frente a un documento falso. Le pedí que activara a sus contactos en la Guardia Civil. Yo me encargaría de que el escenario estuviera listo para el acto final. 40 años negociando activos inmobiliarios te otorgan una paciencia de reptil. Aprendes que en una mesa de negociación, el primero que rompe el silencio por incomodidad es el que ya ha empezado a perder dinero. Aprendes que mostrar las cartas antes de tiempo es un suicidio. Aprendes, sobre todo, que la venganza, como los buenos vinos de la exarquía, necesita su tiempo de barrica. Llamé a Elena y le solté la verdad, sin anestesia. Necesitaba que supiera a qué clase de depredador le había entregado sus llaves. Al otro lado del teléfono solo escuché su respiración, contenida, gélida. ¿Qué necesitas que haga, papá?, preguntó al fin. Su voz era un hilo de seda, pero una seda que podía degollar. Esa es mi hija. Le pedí lo más difícil. Que fuera la mejor actriz de España.
Debía seguir con los preparativos, reírse de los chistes de Íñigo, responder a sus mensajes de te quiero y no mostrar ni una mota de sospecha. Pedirle eso a una mujer que acababa de descubrir que su prometido la tasaba como a una nave industrial era casi cruel, pero Elena no titubeó. El orgullo de los Jiménez es un motor potente. Ricardo descubrió que Renata Vega no se quedaría en la sombra. Estaba registrada en el mismo hotel de la cena de gala bajo su nombre real, camuflada como una consultora externa de la organizadora de bodas. Íñigo la había introducido en el organigrama con la excusa de revisar los flecos legales del contrato de la bodega en Ronda. Pero Renata no estaba allí para revisar contratos de catering, estaba allí para supervisar la firma de los documentos del fideicomiso. El día de la cena, llegué al hotel temprano. Me reuní con Ricardo en un rincón discreto de la cafetería del vestíbulo. Me entregó un sobre grueso. El informe final, firmado y sellado, junto con una memoria USB que era, en esencia, la sentencia de Íñigo. También me deslizó una grabadora digital de alta sensibilidad, capaz de registrar un susurro a varios metros. La deslicé en el bolsillo interior de mi americana. La cena comenzó a las 19. El comedor privado se abría hacia una terraza donde el Mediterráneo, bajo la luz de septiembre, parecía un espejo de cobre fundido. Íñigo estaba soberbio. Su interpretación del novio perfecto alcanzó cotas de genio cuando hizo un brindis por Elena, con la voz ligeramente quebrada por una emoción fingida que engañó a todos. Incluso mi hijo Daniel, que había bajado desde Bilbao, se inclinó hacia mí y susurró. Creo que nos equivocamos con él, viejo. Parece un buen tipo. Espero que tengas razón, hijo, respondí, sintiendo el peso de la grabadora contra mi pecho. A las 20:45, Íñigo se disculpó con una sonrisa ensayada, alegando una llamada urgente de un cliente en Nueva York. Lo vi caminar hacia los ascensores. Esperé 4 minutos exactos. Me levanté quejándome de mi espalda, una dolencia real que me servía de coartada perfecta, y salí del salón. Ricardo me había confirmado la habitación. La 214. Subí por las escaleras de servicio para evitar cruzarme con él. El pasillo de la segunda planta estaba sumido en ese silencio alfombrado de los hoteles caros. Me acerqué a la puerta de la 214 con el corazón latiendo con una calma extraña. Pulsé el deck en mi bolsillo. Desde el interior llegaban las voces. La de Renata era afilada, impaciente, la de Íñigo, tensa pero triunfal. Estaban repasando el botín antes de que cayera el telón. Desde el otro lado de la puerta, la voz de Renata Vega desgranaba una lista de verificación con la frialdad de quien organiza un inventario, no una vida. Hablaba del formulario de modificación del fideicomiso familiar. El que revisó tu abogado, dijo ella, con un énfasis cínico que dejaba claro que no se refería a ningún letrado oficial de Íñigo. Necesito su firma en la página 4 y la de Elena en la 7. Si consigues ambas antes de la medianoche del viernes, puedo tener la solicitud de transferencia presentada en cuanto abra el sistema bancario el lunes por la mañana. Los bancos no saltarán las alarmas si la orden llega desde la cuenta nodriza del fideicomiso con ambas firmas registradas, replicó la voz de Íñigo, cargada de una seguridad insultante. Y las transferencias de los inmuebles de Estepona tardarán más, continuó Renata, pero eso es secundario. Los activos líquidos y la cartera de inversión por sí solos valen más que suficiente para que vivamos como reyes. Estaremos muy lejos, en otra jurisdicción, antes de que el viejo se dé cuenta de que el movimiento no fue una disposición rutinaria. Por cierto, ¿qué hay de él? ¿Puede bloquearlo? Ya no tiene autoridad de firma. Beatriz lo dejó todo atado para que Elena fuera la única administradora al cumplir los 30. Aunque sospeche, legalmente no tiene nada que hacer hasta que el dinero ya haya volado. Para entonces, estaremos a 2 países de distancia. Íñigo soltó una carcajada. Tenía una risa agradable, cálida, la risa de un hombre que se siente cómodo en su propia mentira.
Me quedé en aquel pasillo alfombrado y sentí como un frío glacial se asentaba en mi pecho. No era rabia explosiva, era algo más silencioso y mucho más duradero. Era la calma del cazador que ve a la presa entrar en el cepo. Saqué el teléfono y envié un mensaje a Ricardo. Segunda planta, habitación 214. Ahora. Luego le escribí a Elena. Ella apareció al final del pasillo apenas 90 segundos después, tras haberle dicho a la madre de Íñigo que necesitaba un poco de aire fresco. Su rostro era una máscara de serenidad absoluta. Señalé la puerta, levanté un dedo pidiendo silencio y ella asintió con una firmeza que me conmovió. Nos quedamos juntos ante esa puerta de madera noble. Dentro, Íñigo detallaba el cronograma. Transferencia el lunes, vuelo desde el aeropuerto de Málaga el martes a primera hora. Renata mencionó un contacto en Portugal que lavaría los fondos sin dejar rastro. La mano de Elena buscó la mía y me la apretó con una fuerza casi dolorosa. No la miré, no quería que se quebrara por mi culpa. En ese momento, sentí un orgullo por ella que trascendía cualquier herencia, era la dignidad de los Jiménez frente a la rapiña. Cuando las voces hicieron una pausa, llamé a la puerta con 3 golpes secos. Se hizo un silencio denso. 4 segundos después, la puerta se abrió e Íñigo apareció allí. La secuencia de expresiones que cruzaron su rostro fue una lección de anatomía del engaño. Primero la confusión, luego el reconocimiento, un rápido recálculo mental y, finalmente, la sonrisa. Una sonrisa forzada, casi grotesca. Elena, dijo, Sergio. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí arriba? Elena no respondió al saludo. Su mirada se clavó en Renata Vega, que permanecía sentada ante un escritorio con una carpeta de legajos jurídicos abierta. ¿Quién es esta mujer? La voz de mi hija era una hoja de afeitar. Plana y afilada. Es Renata, balbuceó Íñigo, la consultora de la que te hablé. Está cerrando los flecos del contrato de la bodega de Ronda. He oído lo que has dicho sobre el fideicomiso, Íñigo, lo cortó ella. La sonrisa de él no desapareció de inmediato. Los estafadores profesionales mantienen la postura hasta que el suelo desaparece bajo sus pies. Pero acabó desvaneciéndose. Tras de mí, escuché pasos firmes sobre la alfombra. Ricardo llegaba acompañado por 2 personas que yo había conocido esa misma tarde en una oficina sin rótulos del centro de Marbella. La cabo Andrea Hernández y su colega de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil. Llevaban horas analizando el informe de Ricardo y el dictamen de Carmen Maza. Me adelanté un paso, encarando a Íñigo. Quiero que entiendas algo, le dije con voz pausada. Sé que te llamas Íñigo Taboada. Sé lo de la demanda de San Sebastián. Sé lo de tu exmujer en Pamplona y el cheque que tu suegro tuvo que firmar para perderte de vista. Sé lo de la sociedad pantalla con Renata. Sé que planeabas desvalijar a mi hija, e Íñigo. La Guardia Civil también lo sabe. Su rostro se tornó de piedra. La cabo Hernández se identificó y, con el tono monocorde de quien ha cumplido este trámite 1000 veces, les informó que quedaban detenidos para ser interrogados por un presunto delito de estafa agravada y fraude financiero. Les leyó sus derechos mientras Renata mascullaba amenazas sobre abogados de alto nivel. Íñigo, en cambio, se hundió en un silencio absoluto. Fueron escoltados fuera de la habitación bajo la mirada gélida de mi hija. La carpeta sobre el escritorio, que contenía los documentos de modificación del fideicomiso con el nombre de Elena ya impreso en la página de firmas, fue fotografiada y presentada como prueba principal del asalto que acabábamos de abortar. El resto de aquella fatídica noche transcurrió en una especie de letargo extraño, denso y cargado de silencios. Tuvimos que regresar al salón frente a los invitados restantes y, con una máscara de cortesía que me costó la vida sostener, anunciar que Íñigo y Elena se habían visto obligados a marcharse de urgencia debido a una crisis familiar imprevista.
Mi hijo Daniel me ayudó a despedir a las últimas personas. Su rostro estaba pálido, desencajado por la impresión, cuando le resumí brevemente en un rincón lo que acababa de suceder. No podía creer que el hombre con el que había brindado minutos antes fuera un depredador profesional. Elena se mantuvo increíblemente entera, con una entereza que rozaba lo sobrenatural. No hubo llanto desconsolado ni ataques de histeria. Simplemente se sentó en la terraza de nuestra finca, envuelta en una manta, mirando la línea oscura del Mediterráneo hasta que el amanecer tiñó el horizonte de un suave color rosa malva. Lo cancelamos todo de forma fulminante. La bodega en Ronda, el catering de alta cocina, los floristas de Estepona. Carmen Maza y su equipo legal se encargaron de las repercusiones, blindando judicialmente cada resquicio para garantizar que Íñigo Taboada, o cualquier otro alias que decida adoptar en el futuro, nunca más pueda acercarse a la sombra de los activos de nuestra familia. Han pasado ya 6 meses desde aquel golpe. Elena decidió dejar Madrid y mudarse de nuevo a Marbella por un tiempo para reconstruirse. Ahora trabaja en la dirección de una fundación benéfica local y, poco a poco, vuelvo a ver ese brillo familiar en sus ojos. Es una luz distinta. Más sabia, más cautelosa, despojada de la inocencia ciega de antes, pero es una luz real y propia. A menudo, cuando el silencio inunda la casa, pienso en lo que habría pasado si ella no se hubiera armado de valor para acercarse a aquel muro de piedra y susurrarme esas 4 palabras. Pienso en aquella mujer de Pamplona cuyo padre prefirió pagar para que el problema desapareciera discretamente. Ese es un tipo de protección cobarde que, en realidad, no protege a nadie. Íñigo simplemente se mudó de ciudad, se cambió el apellido y buscó una nueva presa. Nosotros, en cambio, elegimos el camino difícil. Miramos a la verdad a la cara, sostuvimos la mirada y dejamos que la Guardia Civil y la ley hicieran su trabajo. Anoche entré en casa, me serví una copa de vino de una de esas botellas de nuestro propio viñedo que tanto le gustaban a Beatriz y me senté en su viejo sillón de lectura. Si eres un padre que lee esto, o un abuelo, o simplemente alguien que aprecia a una persona que se encamina hacia un compromiso serio del que tienes dudas, quiero decírtelo con absoluta claridad. Tus instintos son información. Esa sensación silenciosa en el estómago de que algo aquí no cuadra no es paranoia, es tu experiencia hablando. Merece ser comprobada. No porque debas tratar a todo el mundo con sospecha sistemática, sino porque una comprobación breve y minuciosa cuesta muy poco en comparación con el precio de una vida arruinada. No necesitas acusar a nadie de antemano. No necesitas provocar un conflicto innecesario. Simplemente necesitas mirar debajo de la superficie y asegurarte de que la persona que amas tiene la verdad en sus manos antes de que tome una decisión irreversible. He aprendido que lo más difícil no es la investigación. Lo más difícil es confiar en que las personas que amas podrán lidiar con la cruda realidad. Mi hija lo manejó con más dignidad de la que yo tenía derecho a esperar. Cargó con el peso de la duda a solas durante 3 semanas antes de acudir a mí, y esa fortaleza dice todo lo que hay que saber sobre quién es ella. Al final, no fui yo quien la salvó a ella, fue su valentía para pedir la verdad lo que nos salvó a ambos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Estela, tengo 38 años y soy cardióloga en uno de los hospitales más prestigiosos de Madrid. Aquella tarde de martes, Madrid fue golpeada por un aguacero repentino. No era la típica llovizna de finales de agosto, sino un diluvio anormal, con un viento que barría la Gran Vía como si la propia ciudad estuviera intentando retenerme allí. Salí del Hospital Universitario La Paz más tarde de lo habitual. Mi bata de quirófano todavía olía a antiséptico, y mi mente estaba exhausta después de una cirugía de 8 horas a un paciente de las fuerzas de seguridad herido en un accidente de tráfico. Mientras conducía por la zona de Salamanca, la lluvia se volvió tan intensa que, incluso con los limpiaparabrisas a toda velocidad, no daban abasto.
No tuve más remedio que girar hacia una cafetería familiar cerca de la calle Serrano, un lugar donde me había detenido incontables veces después del trabajo solo para respirar unos minutos antes de volver a casa. Empujé la puerta y una pequeña campanilla tintineó en medio del cálido aroma a café tostado. Y entonces, en exactamente un segundo, mi mundo se congeló. En un rincón sombreado cerca de la ventana, estaba mi marido, Damián, el director de una gran aseguradora. Y no estaba solo. Una mujer rubia estaba completamente sentada sobre su regazo, sus brazos alrededor de su cuello, su cuerpo presionado contra el suyo como si ese fuera el único asiento que conociera. Su mano reposaba en el vientre de ella, no un toque casual, sino la intimidad familiar de quienes habían hecho esto demasiadas veces. Cuando él levantó la mirada y me vio, su rostro palideció al instante. Vi su garganta contraerse, como si le hubieran dado un puñetazo que le hubiera cortado la respiración. La mujer en su regazo se quedó paralizada en el momento en que sintió el cambio. Inclinó la cabeza para mirarle, frunciendo ligeramente el ceño, susurrando. «Damián, ¿qué pasa?» Él no respondió. Ella volvió a preguntar, su voz más aguda ahora, pero los ojos de él seguían fijos en mí, como si estuviera paralizado. Al tercer intento, sin obtener respuesta, siguió su mirada. Y en ese mismo instante, su rostro perdió el color, los ojos muy abiertos por el pánico. Saltó de su regazo como si la hubieran electrocutado. Su taza de café se estrelló contra el suelo con un estrépito que perforó el murmullo de la concurrida cafetería. Y fue entonces, justo entonces, que no pude creer lo que veían mis propios ojos. Di 2 pasos hacia atrás cuando me di cuenta de quién era. Raquel. Raquel, la mujer prometida a Gabriel. Gabriel, mi mejor amigo desde el instituto en Madrid, quien me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé inmóvil, di un paso atrás por reflejo, mi mente en blanco, pero cada pieza encajó con cruel precisión. Entendí en ese momento que esto no era solo la traición de mi marido. Era una traición por capas entre 2 familias, 2 de las relaciones más cercanas en las que jamás había confiado. En medio de una cafetería llena de gente, no me quedé ni un segundo más. No me acerqué, no pregunté, no grité como la gente siempre imagina que haría una esposa traicionada. Me di la vuelta, empujé la puerta y salí, dejando atrás el olor a café caliente, el tintineo de las cucharas y a 2 personas atrapadas en un momento que pensaron que nunca llegaría. La lluvia en Madrid seguía cayendo con fuerza, fría y brutal. Cuando subí a mi coche, la lluvia golpeaba el parabrisas con tanta violencia que ya no necesité la radio. Gritaba lo suficientemente fuerte como para reemplazar todas las preguntas que no estaba lista para enfrentar. Conduje casi en piloto automático. Las calles que conocía de memoria de repente me resultaron desconocidas. Los semáforos parecían durar más de lo normal, y los recuerdos en mi cabeza se precipitaban más rápido de lo que podía procesar. Apenas unos minutos después de dejar la cafetería, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada, luego una segunda, luego una tras otra, sin parar. Cuando me detuve en un semáforo en rojo cerca del Parque del Retiro, miré la pantalla. Era la 12ª llamada. Cuando llegué a mi barrio, el número había subido a 23. No contesté ni una sola vez, no porque no las oyera, sino porque sabía exactamente lo que escucharía si lo hacía. Mentiras apresuradamente remendadas, excusas improvisadas por el pánico. El teléfono se quedó en silencio por unos minutos, luego volvió a vibrar. Un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras estaba aparcada al borde de la carretera. Su voz se escuchó, temblorosa, pero tratando de mantener la calma. Estela, todo lo que viste fue solo un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Detuve el mensaje a mitad de camino. No porque no quisiera escucharlo, sino porque ya había visto demasiado. Hay imágenes que, una vez que entran en tus ojos, ninguna explicación puede borrar. Me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo, viendo la lluvia deslizarse por el parabrisas en riachuelos. En ese momento, entendí que si me permitía reaccionar emocionalmente, perdería el control, y no podía permitir que eso sucediera. Abrí mi aplicación de mensajería,
escribí lentamente las palabras y envié el mismo mensaje a Damián y a Raquel. Solo una frase corta, sin emoción, sin explicación. Tranquilizaos, no haré ninguna tontería como quizás esperáis. Pulsé enviar, coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y, por primera vez desde que entré en esa cafetería, respiré profundamente. Sabía muy bien que ese mensaje no les daría paz. Les aterrorizaría. Porque para aquellos que ocultan la culpa, lo más aterrador no es un grito. Es el silencio de quien lo vio todo, pero no ha dicho una palabra. Yo lo sabía, y pronto ellos también se darían cuenta. El mensaje que acababa de enviar no era un consuelo. Era un vacío. Un vacío lo suficientemente grande para que la imaginación de la gente culpable les carcomiera toda la noche. Imaginé a mi marido mirando fijamente la pantalla de su teléfono, esperando un mensaje de seguimiento que nunca llegaría. Imaginé a Raquel leyendo la frase una y otra vez, tratando de adivinar si estaba enfadada, devastada o si estaba preparando algo mucho peor. Mi teléfono vibró unas cuantas veces más, llamadas perdidas, mensajes no entregados, y luego silencio. Ese silencio no era porque se hubieran calmado, sino porque habían empezado a temer. Temor a que yo se lo hubiera contado a Gabriel. Temor a que hubiera tomado más fotos. Temor a que estuviera sentada tranquilamente en algún lugar planeando algo en un estado de control que ellos ya no podían alcanzar. No necesité hacer nada más esa noche. La espera en sí misma ya era el primer castigo. Encendí el coche, conduje directamente hacia el centro, pero no tomé la carretera familiar que llevaba a nuestra casa. No estaba preparada para entrar en esa vivienda de 3 dormitorios donde de repente todo se había vuelto sospechoso. El sofá, la cama, las noches tranquilas que una vez creí pacíficas. Me dirigí hacia Salamanca y me detuve frente al Mandarín Oriental Ritz. El hotel brillaba con luz, tranquilo y ajeno a todo lo que acababa de dejar atrás. Cuando recibí la llave de la habitación en la recepción, mi voz sonó extrañamente compuesta al decir mi nombre. Arrastré mi pequeña maleta hasta el ascensor. Las puertas se cerraron detrás de mí, reflejando mi rostro en la fría superficie metálica. No había lágrimas, solo un pesado vacío presionando mi pecho. En la habitación, puse el teléfono sobre el escritorio, apagué el timbre y me quedé de pie un buen rato junto a la ventana, mirando la noche de Madrid. La ciudad seguía funcionando como siempre, y yo estaba parada en la línea más delgada entre convertirme en una esposa traicionada en silencio y una mujer a punto de decidir con sus propias manos qué pasaría después. Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera llorando, sino porque los viejos recuerdos seguían surgiendo lenta pero persistentemente, como si mi cerebro se estuviera obligando a auditar todas las relaciones que una vez fueron el fundamento de mi vida. Gabriel apareció primero en ese flujo de recuerdos. Lo conocía desde los últimos años del instituto en Madrid, cuando todo era aún simple y sincero. Estuvimos en la misma clase, estudiamos juntos para la selectividad, la EBAU, y pasamos por esos momentos en los que los amigos pueden convertirse en una segunda familia. Para mí, Gabriel siempre fue más como un hermano mayor que cualquier otra cosa, alguien que me entendía lo suficientemente profundo como para que nunca tuviéramos que decir demasiado. Raquel llegó más tarde, cuando ya estábamos en la universidad. Amaba a Gabriel con intensidad, estuvo a su lado durante más de 10 años, desde que ambos pasaban apuros hasta que su carrera finalmente comenzó a tomar forma. Yo solía pensar que ese tipo de resistencia era prueba de amor. Pero con el tiempo, comencé a notar las miradas fugaces que Raquel me dedicaba cada vez que Gabriel y yo hablábamos, las preguntas aparentemente casuales que siempre llevaban un matiz de sospecha, los silencios incómodos que solo los involucrados podían sentir. Nunca lo dijo, pero los celos siempre estuvieron ahí, silenciosos e implacables. La verdad es que, entre Gabriel y yo, nunca hubo nada que cruzara la línea de la amistad. Ni mensajes ambiguos, ni toques inapropiados, ni un solo momento que necesitara ser ocultado. E irónicamente, fue esa misma pureza lo que más incomodó a Raquel. Porque cuando no hay culpa a la que aferrarse, la gente empieza a imaginar cosas mucho peores. Me di cuenta de que el pasado que yo creía sólido probablemente ya había sido distorsionado en la mente de Raquel hacía mucho tiempo, lo suficiente para que ella creyera que si no era yo,
siempre habría alguna otra mujer a la que tendría que vencer. Y de repente entendí que en esta historia, quizás nunca fui realmente la amenaza de Raquel, sino su excusa. A la mañana siguiente, justo después de terminar mi turno matutino, mi teléfono vibró sin parar dentro del bolsillo de mi bata. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era. Cuando desbloqueé la pantalla, el número me hizo exhalar suavemente. 12 llamadas perdidas, todas de Raquel. Luego vino un largo mensaje, su tono pasando de suplicante a ansioso, rogándome una oportunidad para explicar las cosas claramente. No respondí de inmediato. Dejé ese mensaje sin leer durante casi una hora, luego respondí con una sola línea corta, fría pero lo suficientemente educada. Podemos vernos. Acordamos encontrarnos en una pequeña tetería cerca del hospital, un lugar donde a menudo me detenía para unos minutos de tranquilidad entre turnos. La tienda era luminosa, con grandes ventanales de cristal, íntima pero no sofocante. Llegué primero, elegí una mesa cerca de la ventana y pedí una tetera de té caliente. Cuando Raquel entró, inmediatamente noté que algo era diferente. Un abrigo suelto, su mano instintivamente sobre su vientre mientras se sentaba, su figura ya no tan esbelta como las últimas veces que la había visto. En ese momento, lo supe. No hacía falta preguntar. Raquel evitó mis ojos, su voz pequeña y rápida, como si hubiera ensayado. Lo has malinterpretado. Solo le estaba pidiendo ayuda a tu marido con el seguro de maternidad. Trabaja en el sector de los seguros, ya sabes. Ella forzó una sonrisa, poco convincente. No la interrumpí. Solo miré el ligero bulto bajo su ropa, algo que la iluminación de la cafetería no había podido ocultar. Los signos de embarazo eran demasiado obvios para llamarlos un malentendido. No discutí. No pregunté nada más. Abrí mi teléfono, lo coloqué suavemente sobre la mesa y giré la pantalla hacia ella. La foto de la cafetería apareció clara, inequívoca. Raquel en el regazo de Damián, sus brazos alrededor de su cuello, la mano de él reposando exactamente donde ella ahora intentaba esconder. La sala estaba tan silenciosa que pude oír una cuchara tintinear contra una taza de té. Raquel miró la imagen, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. No más explicaciones, no más historias sobre consejos de seguros, solo la verdad al descubierto entre nosotras, fría e innegable. Raquel se quedó mirando la pantalla del teléfono unos segundos más, luego lo empujó lentamente hacia mí como si fuera algo sucio que no quería tocar. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, el suficiente para que me diera cuenta de una cosa. No estaba avergonzada. Lo que se estaba desarrollando en la mente de Raquel en ese momento no era arrepentimiento. Era cálculo. Cuando levantó la mirada, sus ojos habían cambiado, endurecidos, más afilados y completamente desprovistos del pánico anterior. No entiendes toda la situación, dijo Raquel, su voz bajando, llevando una frustración contenida. Es mucho más complicado de lo que viste. Y luego, como si lo hubiera ensayado, comenzó a culparme a mí. Habló de presión, de momentos de debilidad, de cómo yo de alguna manera había dificultado las cosas por estar demasiado cerca de Gabriel. Por la forma en que Raquel hablaba, yo ya no era la traicionada, sino la que causaba problemas. Luego mencionó a Gabriel, no como el hombre que amaba, sino como un escudo. ¿Sabes cuánto me quiere?, dijo Raquel, su voz ralentizándose, cargada de implicación. Nos vamos a casar, más de 10 años juntos. ¿De verdad crees que si tuviera que elegir, te creería a ti? Esa pregunta no necesitaba respuesta. Era una amenaza envuelta en palabras tranquilas. Raquel quería que entendiera que si yo hablaba, no solo destruiría una relación. Me etiquetarían como la celosa, la mujer que inventó su propia tragedia. ¿Eres médico?, continuó, sus labios curvándose en una sonrisa fina. Eres inteligente. ¿Sabes cómo verá esto la gente? Una foto puede ser interpretada. Un momento puede ser tergiversado. Escuché sin interrumpir, mi expresión inalterada. Cuanto más hablaba Raquel, más claro quedaba que lo que más temía no era la verdad. Era el hecho de que yo ahora controlaba la narrativa.
No tenía idea de que desde el momento en que se sentó a esta mesa, yo había encendido la grabadora en el bolsillo de mi bata. Cada palabra, cada acusación, cada amenaza velada había sido capturada, clara e intacta. No necesité revelar eso todavía. Solo tuve que sentarme allí, dejando que Raquel expusiera su verdadero yo y dejarla creer que en este juego yo todavía era solo la mujer acorralada. A la mañana siguiente, dejé el hotel antes de lo habitual y conduje hasta el consultorio de mi terapeuta en el barrio de Lavapiés, un lugar que había visitado algunas veces durante los años más estresantes de mi carrera como cardio. La sala familiar, la luz suave y el tenue aroma a aceites esenciales contrastaban con el caos que se desarrollaba en mi mente. Mientras le contaba todo, desde la cafetería bajo la lluvia hasta la reunión en la tetería, ella no interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente como si confirmara algo demasiado familiar. Cuando terminé, hizo una pausa de unos segundos y luego hizo una pregunta muy lentamente, muy claramente. ¿Ves el patrón? La miré a punto de responder. Cuando continuó, su voz era tranquila, pero firme. Este es un patrón clásico de manipulación. Comienza con súplicas para ganar tiempo. Cuando las súplicas ya no funcionan, cambian a la culpa para hacer que la víctima dude de sí misma. Y cuando ambos fallan, el paso final es siempre una amenaza. No de violencia, sino de miedo. Miedo a ser aislada, malentendida o vista como la destructora. Mientras hablaba, sentí que algo se movía ligeramente en mi pecho. No dolor, sino claridad. Le hice la pregunta que me había atormentado toda la noche. Debería decírselo a Gabriel ahora mismo. Ella negó suavemente con la cabeza. Dijo que no era porque Gabriel no mereciera la verdad, sino porque la verdad debe llegar en el momento oportuno. Sin pruebas irrefutables, hablar solo convertiría todo en una disputa emocional donde el manipulador tiene la sartén por el mango. Me aconsejó que esperara, que observara, que les dejara seguir revelándose, y lo más importante, que no permitiera que la emoción impulsara mis acciones. Salí del consultorio de la terapeuta sintiéndome completamente diferente a cuando entré. El dolor seguía ahí, pero ya no me controlaba. Ahora entendía que la claridad no viene de suprimir la emoción, sino de ponerla en su lugar correcto. Y por primera vez desde la lluvia en la cafetería, supe exactamente lo que estaba haciendo, y por qué no se lo había contado a Gabriel todavía, al menos por ahora. Regresé al hotel, cerré la puerta tras de mí, por primera vez en días, abrí mi portátil con un propósito muy claro. No para evadirme, ni para lamentarme, sino para examinar los números. La única cosa en este matrimonio que nunca había aprendido a mentir. Inicié sesión en la cuenta conjunta que Damián y yo compartíamos, la que rara vez revisaba porque siempre asumí que se usaba para gastos familiares rutinarios. Pero a los pocos minutos de desplazarme por los extractos, me di cuenta de cuánto tiempo había sido explotada esa confianza. Ciertos cargos comenzaron a repetirse con extraña regularidad. Hoteles de lujo en Madrid y Barcelona reservados las noches en que yo estaba de guardia o en conferencias médicas. Un viaje silencioso a las Islas Canarias. Ninguna foto. Ninguna historia compartida en casa. Y luego una transacción que me hizo detenerme por mucho tiempo. Loewe Chanel, 11.500. No era un regalo de cumpleaños que yo hubiera recibido. No era un artículo que yo hubiera elegido. Era para otra persona. Pagado con nuestro dinero compartido de una manera tan casual que era descarada. Seguí desplazándome. Aparecieron 2 transacciones más, separadas por unas pocas semanas, ambas en el mismo lugar. Una clínica ginecológica privada. Mi corazón se ralentizó por un latido. Como cardióloga, estoy entrenada para leer números, cronogramas y detalles aparentemente dispersos para formar una imagen más grande. Y en ese momento, todo comenzó a conectarse de una manera escalofriantemente coherente. El momento de esos pagos coincidía con cuando el cuerpo de Raquel comenzó a cambiar, coincidía con los días que Damián afirmó tener viajes de negocios urgentes, coincidía con el periodo en que yo, en mi ingenuidad, todavía creía que estaba viviendo en un matrimonio normal. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Un pensamiento que nunca me había permitido albergar ahora afloró con una claridad inquietante,
imposible de evitar. Si Raquel está embarazada y si estos gastos no tienen nada que ver con Gabriel, entonces la posibilidad más probable, más lógica, es que el niño no sea de él, sino de mi marido. No necesité sacar conclusiones todavía. Solo necesité recordar este sentimiento. El momento en que la duda dejó de ser emoción y se convirtió en una hipótesis que exigía pruebas. Y supe que a partir de ese momento, no solo escucharía las historias que contaban. Seguiría el rastro de la verdad, un número a la vez. Mientras los hechos financieros comenzaban a alinearse en mi mente, un viejo recuerdo resurgió con repentina claridad. Hace unos meses, durante un chequeo de rutina en el hospital donde trabajo, Gabriel y yo charlamos brevemente después de su cita. Casualmente mencionó a Raquel con un matiz de inquietud en su voz. Dijo que ella había cambiado mucho últimamente, vistiéndose de manera más atrevida, usando maquillaje más fuerte, utilizando perfumes caros que antes solía despreciar por ostentosos. Lo más notable, Raquel había comenzado a llevar bolsos de marca que superaban con creces lo que su trabajo en la joyería podía permitirse razonablemente. Cuando Gabriel preguntó, ella simplemente se rió y dijo que eran regalos de clientes leales. En ese momento, no le di mucha importancia. Pero ahora, con todas las piezas comenzando a encajar, entendí que Gabriel pudo haber sospechado algo. Simplemente no quería creerlo. Y esa misma negación había permitido que todo se extendiera hasta este punto. Me senté durante mucho tiempo junto a la ventana del hotel, viendo los coches circular por las calles de la Madrid nocturna, y me di cuenta de algo muy claramente. Lo que me impulsaba ahora ya no era el dolor. Era la necesidad de más pruebas. No para alimentar mi ira, sino para no dejarles margen para negar la verdad. Sabía que los teléfonos son a menudo los archivos más reveladores de la culpa. Los mensajes pueden eliminarse, las palabras negarse, pero los rastros digitales siempre permanecen. Necesitaba un plan lo suficientemente tranquilo como para desarmarlos. Primero envié un mensaje a Raquel, diciendo que había reflexionado y decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo terminara aquí. Utilicé las palabras más suaves que pude escribir. No porque la creyera, sino porque necesitaba que ella me creyera a mí. No mucho después, Damián me devolvió la llamada. Su voz estaba tan aliviada que casi me reí. Esa tarde llegó al Mandarín Oriental Riz con un enorme ramo de flores, interpretando a la perfección el papel del marido arrepentido. En el camino a casa, habló mucho sobre el futuro, sobre arreglar las cosas, sobre cómo deberíamos dejar todo atrás. Escuché, asentí cuando fue apropiado, me quedé en silencio cuando fue necesario. Sabía que cuando alguien piensa que ha escapado, es cuando más baja la guardia. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo parecía inquietantemente familiar. El salón, el dormitorio, la cama, todo era lo mismo, excepto yo. Cuando mi marido se metió en la ducha, con el sonido constante del agua corriendo de fondo, cogí su teléfono con una calma sorprendente. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Fui a la carpeta de papelera o eliminados en la galería de vídeos, donde las cosas que se creían desaparecidas en realidad solo estaban esperando a ser encontradas. Y ahí estaba, un vídeo de más de 1 hora. Remitente. Raquel, destinatario. Gabriel. Lo abrí, aunque cada parte de mí quería vomitar. La imagen que apareció me hizo agarrarme al marco de la cama para apoyarme. Estaban en mi dormitorio, en la misma cama que una vez creí que era el lugar más seguro de mi vida. La marca de tiempo brillaba en la pantalla, coincidiendo perfectamente con los días en que yo estaba en Asturias cuidando a mi padre después de su accidente. No más dudas, no más hipótesis, solo una verdad repulsiva y desnuda mirándome a la cara. Y en ese momento, supe que todas las líneas se habían cruzado, y no quedaba camino para volver atrás. Extrañamente, no lloré. No porque me hubiera insensibilizado, sino porque las lágrimas ya no servían para nada aquí. El dolor dentro de mí no explotó. Se hundió, se espesó y luego se transformó en algo completamente diferente. Una conciencia fría y clara. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono todavía abierto en la mano, y por primera vez, miré directamente a la verdad sin apartar la mirada. Si me callaba,
Si seguía interpretando el papel de la esposa comprensiva, la única persona que pagaría el precio sería yo, no ellos. Yo sería la sacrificada pieza por la comodidad y el engaño de quienes habían elegido la traición. Borré el vídeo de la pantalla, devolví el teléfono a su lugar original, luego fui al baño de invitados y me lavé las manos durante mucho tiempo, como si intentara quitarme algo que acababa de adherirse a mi piel. Cuando me miré en el espejo, el rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer que acababa de descubrir la infidelidad de su marido. Era el rostro de alguien que ahora entendía las reglas del juego y no tenía intención de perder. Sabía una cosa con certeza. Si quería terminar con esto, no podía actuar por rabia. Necesitaba tiempo. Necesitaba que creyeran que las cosas se habían calmado. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Raquel. Solo un texto corto, de tono suave, diciendo que lo había pensado y había decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo se detuviera allí. No esperé una respuesta. Sabía que solo recibir ese mensaje sería suficiente para que ella respirara más tranquila. Esa noche, acostada junto a mi marido, hablé de forma casual, como si fuera solo un pensamiento pasajero antes de dormir. Habían pasado 3 años desde que celebramos una gran fiesta en nuestra casa. Ambos estábamos demasiado ocupados con el trabajo. Dije que echaba de menos la sensación de estar rodeada de gente. Echaba de menos las risas, la reunión bajo un mismo techo. Sus ojos se iluminaron al instante. El alivio en su rostro estaba apenas oculto. Sugirió casi sin pensar. ¿Por qué no celebramos una fiesta de aniversario por nuestros 8 años de casados? Invitamos a familiares, amigos, compañeros para una cálida reunión. Sonreí y asentí, como una esposa que le da una oportunidad más a su matrimonio. Pero en mi mente, esa fiesta ya tenía una forma muy diferente. No estaba pensando en flores o vino. Estaba pensando en la iluminación, el sonido, la lista de invitados y el momento en que la verdad sería puesta exactamente donde le correspondía. Me quedé quieta en la oscuridad, escuchando la respiración constante del hombre a mi lado, y tranquilamente comencé a preparar el escenario para un final que nunca vieron venir. La fiesta se celebró en un lujoso hotel en el corazón de Madrid, donde los altos salones de cristal reflejaban las luces como un escenario ya preparado para momentos que no podían echarse atrás. Llegué antes de la hora de inicio oficial, con un vestido de tono neutro, maquillaje perfecto, la sonrisa colocada impecablemente. Nadie podría haber adivinado que debajo de esa calma exterior había un guión preparado hasta el más mínimo detalle. Los invitados comenzaron a llegar en número creciente. Ambos lados de la familia, caras conocidas de reuniones anteriores, felicitaciones repetidas como un ritual. Los compañeros de Damián aparecieron en pequeños grupos, apretones de manos firmes, charlas educadas con aroma a trabajo. Luego vi entrar a su jefe, traje perfecto, ojos perspicaces con la tranquila observación de alguien a quien siempre le importó la imagen y la reputación. Todo se desarrolló a la perfección, como la fiesta de aniversario del libro de un matrimonio modelo en Madrid. Ninguna grieta visible en la superficie. Y luego, en la entrada del salón, vi a Gabriel. Hizo una pausa por un segundo antes de avanzar, como si sintiera que algo andaba mal. A su lado estaba Raquel, la mano ligeramente apoyada en el vientre, el rostro cuidadosamente maquillado, la sonrisa contenida con fuerza. Sus ojos escanearon la sala, me miraron de pasada y luego se apartaron rápidamente. Me acerqué a saludarlos, educada, serena, como una vieja amiga que vuelve a ver caras conocidas. Nadie en esa sala sabía que su presencia esta noche era la pieza final que necesitaba. Mientras sonaba música suave y las copas se levantaban en brindis, me paré en el centro de la sala, escuchando el sonido mezclado de risas y charlas, y supe con perfecta claridad. Esta noche no estaba destinada a salvar un matrimonio. Fue construida para que la verdad pudiera tener testigos, y todos los que necesitaban verla estaban aquí esta noche. A medida que el tintineo de las copas comenzó a desvanecerse, y todas las miradas comenzaron a girar hacia mí en un ritual familiar, di un paso adelante. No cogí el micrófono de inmediato. Dejé que la pausa se alargara unos segundos más, lo suficiente para que la sala contuviera la respiración conmigo.
Luego hice un pequeño gesto con la cabeza al técnico que estaba junto a la gran pantalla detrás de mí. La pantalla se iluminó. Sin presentación, sin música, solo imágenes en bruto, brutalmente claras. El vídeo apareció. Mi marido y Raquel en una posición que ninguna excusa podía justificar. Un espacio familiar se reveló en segundos. Mi dormitorio, la cama, la lámpara de la mesita de noche, incluso el cuadro enmarcado que había elegido. Escuché a alguien jadear en algún lugar de la sala. Damián se quedó paralizado, el rostro sin color. Raquel retrocedió medio paso, la mano cubriendo instintivamente su vientre. Cuando el vídeo terminó, antes de que yo dijera una palabra, comenzó la grabación de audio. La voz de Raquel, clara, sin editar, innegable. Cada acusación, cada amenaza velada, la forma en que usó a Gabriel como escudo, la forma en que insinuó que si me atrevía a hablar, me verían como una mujer celosa. No necesité mirar hacia ellos para saber lo que estaba sucediendo. La cabeza de Gabriel inclinada, los puños cerrados, como si intentara mantener unido algo que acababa de hacerse añicos dentro de él. Cuando terminó la grabación, respiré profundamente e hice un último gesto. En la pantalla, apareció un documento. Simple blanco y negro, sin emociones. El resultado de una prueba de ADN. El nombre de Damián claramente marcado como padre biológico. El número 99% circulado en negrita como un veredicto que no necesitaba más explicaciones. Oí caer un vaso. Alguien se tapó la boca. Otro se giró para mirar al jefe de Damián como esperando su reacción. Todo el salón se quedó en silencio. Ni un susurro, ni un murmullo. Solo el silencio pesado de quienes acababan de presenciar la verdad expuesta por completo, irreversiblemente. Me quedé allí bajo las luces, sin temblar, sin llorar, y lo entendí. A partir de este momento, esta historia ya no pertenecía a las palabras de nadie. La verdad había hablado, y había hablado lo suficientemente alto como para que nadie pudiera fingir que no la había escuchado. El silencio duró unos segundos más antes de que Gabriel diera un paso adelante. No me miró a mí primero. Miró directamente a Raquel. Esa mirada ya no era la de un hombre a punto de casarse, sino la de alguien que acababa de despertar de un largo y tóxico sueño. Su voz era profunda, clara, firme. Anunció que la boda quedaba cancelada. No pidió permiso, no dio más explicaciones, solo una frase, suficiente para cortar más de 10 años de vínculo delante de una sala llena de gente. Raquel se quedó paralizada, los labios moviéndose como si intentara decir algo, pero nadie esperó a que hablara. Todo lo que sucedió después fue más rápido de lo que esperaba. Los susurros ya no se reprimieron. Los teléfonos salieron. Las miradas cambiaron en minutos. Para alguien que vivía de la imagen como Raquel, este fue el verdadero colapso. La noticia se difundió por su círculo social tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. Su trabajo en la joyería, del que una vez se sintió tan orgullosa, se perdió solo unos días después, terminado por una llamada telefónica corta y fría. La reputación que había construido cuidadosamente se desmoronó más rápido de lo que cualquier explicación podría salvar. En cuanto a Damián, no necesitó esperar hasta la mañana siguiente para comprender las consecuencias. Su jefe se había ido de la fiesta temprano, con el rostro lleno de decepción e ira inconfundibles. Un jefe de departamento en una compañía de seguros no puede sobrevivir después de ser expuesto públicamente por mala conducta moral, especialmente cuando se desarrolló frente a compañeros y clientes. Unos días después, fue despedido. Sin discusión, sin negociación. Todas las puertas que una vez creyó seguras se cerraron una por una. Me quedé en medio de toda esa ruina. No triunfante, ni vacía. Simplemente sentí una cosa con clara lucidez. Cuando la verdad se pone en su lugar legítimo, no necesita que yo haga nada más. Los traidores se desmoronan bajo el peso de sus propias acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no estaba en el ojo de la tormenta. Había salido de ella. Presenté la solicitud de divorcio no mucho después, una mañana extrañamente tranquila en Madrid. No hubo lágrimas, ni dudas, solo una firma colocada exactamente donde tenía que estar,
como si estuviera completando un procedimiento necesario para seguir viviendo. Dejé la casa de 3 dormitorios con jardín, una vez llamada hogar, y me mudé a un apartamento más pequeño y ordenado, justo lo suficiente para mí y el silencio que había descuidado durante demasiado tiempo. El nuevo espacio no llevaba viejos recuerdos. Me dio una sensación de ligereza, como un respiro profundo después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Cuando las cosas comenzaron a calmarse, hice algo que había soñado durante años, pero que seguía posponiendo debido al trabajo y responsabilidades sin nombre. Visité la protectora de animales en Madrid, donde el olor a desinfectante se mezclaba con los ladridos familiares de vidas que esperaban otra oportunidad. No buscaba nada específico. Solo sabía que estaba lista. Y entonces lo vi. Un perro de raza grande, firme en su postura, ojos tranquilos, cuidadosamente entrenado, pero aún con la mirada cautelosa de un pasado que había sido abandonado. Nos miramos durante mucho tiempo, como si ambos entendiéramos que habíamos soportado suficiente dolor como para apreciar verdaderamente el vínculo que importa. 2 días después, la protectora me llamó. Volví y lo llevé a casa. Por primera vez en años, ya no regresaba a mi apartamento sola. La vieja casa fue vendida no mucho después. 3 meses más tarde, el juzgado emitió su fallo final. Cada uno de nosotros recibiría el 50% de los bienes según el convenio regulador. Sin sesgos, sin lástima. Salí de la sala con una sensación de plenitud, no por el dinero o el resultado, sino porque no me había perdido en el proceso. Cuando todo se hubo calmado, me senté junto a la ventana de mi nuevo apartamento, con mi perro apoyado a mis pies. La ciudad de Madrid se extendía ante mí, y entendí algo muy claro, muy simple. La verdad no necesita gritar. Desmantela a los mentirosos por sí sola. 6 meses después de que todo se derrumbara, mi vida no volvió al ruido. Simplemente mejoró. Tranquilamente, día a día. Fui nombrada jefa del departamento de cardiología, no por mi historia personal, sino por los casos difíciles que había seguido hasta el final, la investigación clínica que nunca había abandonado y los largos turnos de noche en los que me quedé solo para asegurar la seguridad de mis pacientes. Cuando recibí el nombramiento, no sentí que hubiera ganado nada. Simplemente sentí que mis capacidades finalmente habían sido colocadas donde correspondían, no eclipsadas por un matrimonio que una vez me había agotado la vida. El trabajo me llevó más lejos. Comencé a asistir a congresos de cardiología por todo el país. Sevilla, Bilbao, y luego Valencia. En un simposio avanzado en Valencia, en medio de largas mesas redondas y diapositivas repletas de datos, conocí a David. No me impresionó por el encanto, sino por la forma en que escuchaba. Nos paramos uno al lado del otro después de una presentación, luego nos sentamos y hablamos primero sobre nuevas técnicas intervencionistas, sobre casos complejos, sobre las decisiones difíciles que solo alguien en nuestro campo podía entender. La conversación duró toda una tarde, y ninguno de los dos notó el paso del tiempo. No sé cuándo comencé a amar a David. No hubo un flechazo, ni promesas apresuradas, solo la calma que venía de hablar con alguien que no me hacía sentir que tenía que estar a la defensiva, que no necesitaba que le explicara mi pasado. Cuando me di cuenta, sonreí suavemente. No por un nuevo amor, sino porque supe que realmente había entrado en un nuevo capítulo de la vida, uno en el que ya no amaba por carencia o miedo, sino desde un lugar de plenitud y libertad que yo misma había construido. 1 año después de conocer a David en ese congreso, nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, sin fanfarrias, solo con aquellos que realmente entendían y nos deseaban lo mejor. Sin votos dramáticos, ni grandes declaraciones, solo 2 personas adultas que habían sobrevivido a sus propias penas de amor, eligiendo permanecer juntas por respeto y paz. 2 semanas después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo ese momento tan vívidamente. No pánico, ni miedo, solo una quietud llena de gratitud. David me abrazó durante mucho tiempo, luego decidió mudarse a Madrid permanentemente. Sin dudarlo, sin necesidad de persuasión, como si fuera lo más natural del mundo. Las mañanas que siguieron comenzaron a cambiar. David se levantaba temprano, preparaba mi desayuno favorito, abría las ventanas para dejar que la luz del sol inundara nuestro pequeño apartamento mientras yo me sentaba a la mesa,
con la mano en el vientre, escuchando a la ciudad despertar lentamente. Los fines de semana, íbamos juntos al centro de rescate de perros, haciendo pequeñas cosas, paseando perros, limpiando jaulas, donando comida, pero me llenaban de una manera que no esperaba. Mi perro siempre caminaba a nuestro lado, tranquilo y leal, como si él también entendiera que esta familia se construyó sobre elecciones amables. 8 meses después, di a luz a una niña. Tenía los ojos de David, profundos y gentiles, pero su nariz y boca se parecían tanto a las mías que me reía cada vez que la miraba. No fue un milagro. Fue simplemente el resultado natural de una vida finalmente encauzada. En esas primeras noches, mientras ella dormía en su cuna, mi perro se acostaba a su lado, inmóvil, vigilando tranquilamente su sueño como un viejo soldado que había encontrado una nueva razón para quedarse. Me quedé allí en la tranquila habitación de una noche de Madrid, mirando a mi pequeña familia, y entendí algo maravillosamente simple. La felicidad no proviene de ganarle a alguien o de demostrar algo al pasado. Llega cuando somos lo suficientemente valientes para dejar lo que nos duele y lo suficientemente pacientes para reconstruir nuestras vidas con elecciones amables, un día a la vez. Esa es mi historia. No la comparto para demostrar que soy más fuerte que nadie más, sino para decir esto. Una mujer no tiene que gritar para ser respetada. A veces, todo lo que se necesita es claridad para marcharse, coraje para decir la verdad y la paciencia para reconstruir la vida de la manera más amable posible para una misma. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.